Irene Aldana es una de las pioneras de México en las MMA y la UFC. Su historia es inspiradora. Soy José, esto es Fans Combat UFC y esta es su biografía. Irene Aldana Robles nació en Culiacán, Sinaloa, México, el 26 de marzo de 1988. Tiene una maestría en diseño gráfico y fotografía. Durante su época de universitaria se interesó en las artes marciales mixtas y empezó a entrenar en el gimnasio Lobo Gym. Inicialmente era solo un hobby, una manera de quemar grasas y mantenerse saludable. Actualmente vive en Guadalajara, Jalisco, donde entrena en el Lobo Gym, uno de los gimnasios de MMA más importantes del país y que se especializa en la rama femenil, bajo la tutela de Francisco Grasso y junto a su amiga, la campeona del peso mosca de UFC, Alexa Grasso. ¡Ay, el amor! Ambas son pioneras de las artes marciales mixtas femeniles en México. Irene es un caso especial, una mujer que empezó a entrenar MMA a los 25 años, algo tarde, sin haber practicado antes ningún deporte de combate y llegar a la élite, ganándole a chicas que están en deportes de combate desde los 5 años. Es digno de admirar y dice mucho de lo entregada y disciplinada que ha sido ella y su entrenador y equipo de trabajo. Después de solo un año de entrenamiento, Irene Aldana tuvo su primer combate, saltó directamente al profesionalismo. Fue en una promoción local, Gladiadores Extremos, en un antro bar en Zapopan, Jalisco. Ganó la pelea por KO en solo 15 segundos. El 17 de octubre del 2012. Pasó un año antes de que la mexicana regresara a la jaula. Lo hizo el 12 de octubre del 2013 en Ciudad de México, bajo la promoción Extreme Combat. Esa noche realizó 2 combates, ambos los ganó en pocos segundos por TKO. Prácticamente sin experiencia, con solo 3 combates profesionales y sin haber hecho carrera amateur, toma su primer reto internacional, bajo la promoción brasileña Jungle Fight. Aldana enfrentó a Larissa Pacheco por el campeonato vacante del peso gallo femenino, en el Jungle Fight 63, el 21 de diciembre del 2013, en Belém, Brasil. Perdió la pelea vía nocaut técnico en el tercer round, obteniendo su primera derrota en artes marciales mixtas. Esta fue su única pelea bajo esta promoción. Pero esta derrota no iba a detener a la mexicana. Si de algo nos puede servir la biografía de Irene Aldana, es de inspiración para la vida, porque Irene es un ejemplo de perseverancia, de caer y levantarse, de volver a intentarlo. Debido a esta derrota, la familia quiso, especialmente la mamá, que Irene dejara las MMA. A fin de cuentas, siempre fue algo temporal. Irene pensaba en pelear hasta reunir un dinero y luego montar un estudio de fotografía. Uy, haré como que no vi eso. Pero en el proceso las cosas cambiaron y las MMA se convirtieron en el centro de su vida. A la familia luego no le quedó de otra que apoyarla. Si te está gustando el video, suscríbete, eso me motiva a seguir creando este tipo de contenido. Gracias de antemano. La mexicana realizó la siguiente etapa de su carrera profesional en Invicta Fighting Championships, por donde tuvo un paso breve pero muy exitoso. Aldana firmó con Invicta a mediados del 2014 e hizo su debut contra Peggy Morgan en Invicta FC 8, Waterson vs Tamada, el 9 de septiembre del 2014, sometiendo a Morgan con un estrangulamiento en la primera ronda. Luego se esperaba que enfrentara a Marion Renaud en Invicta FC 10, Waterson vs Tiburcio, el 5 de diciembre del 2014, pero Aldana se vio obligada a abandonar la pelea debido a una enfermedad y la pelea fue cancelada. Aldana se enfrentaría a Melanie Lacroix en Invicta FC 11, Cyborg vs Twip, el 27 de febrero del 2015. Sin embargo, Lacroix se retiró de la pelea por razones no reveladas y fue reemplazada por la recién llegada Colin Schneider. Aldana ganó la pelea por sumisión en la primera ronda.
En su tercer combate retó por el título del peso gallo a Tonya Evinger el 8 de julio del 2015. Perdió por TKO en el cuarto asalto. Se recuperó inmediatamente de ese duro golpe con dos espectaculares victorias por TKO en el primer asalto ante Jessamyn Duke y Faye McMahon. Estas dos espectaculares victorias resultaron suficientes para que la UFC observara el potencial de la mexicana. El 6 de noviembre del 2016, Aldana firmó con UFC y debutó frente a Leslie Smith el 17 de diciembre del 2016. Aldana perdió la pelea por decisión unánime. A pesar de la derrota, la pelea ganó el bono por la pelea de la noche, lo que dice que fue una pelea competitiva. El 8 de abril del 2017 en el UFC 210 enfrentó a Kathleen Chookagian. Perdió por decisión dividida. ¡Te he vuelto a caer! 2 presentaciones, 2 derrotas. No puede haber peor forma de debutar en UFC. Pero como dije, Irene Aldana es un ejemplo de perseverancia, de caer y levantarse, de volver a intentarlo. Para su tercer combate, Aldana enfrentó a Talita Bernardo el 14 de enero del 2018 en el UFC Fight Night Stephen vs Choi. Aldana ganó la pelea por decisión unánime. El 8 de septiembre del 2018 en el UFC 228, Aldana enfrentó a Lucy Podilova. Ganó la pelea por decisión dividida. Con esta pelea ganó su segundo bono por la pelea de la noche, pero ahora desde el lado de la ganadora. Para su quinto combate dentro de UFC, Irene enfrentó a Beth Correia el 11 de mayo del 2019 en el UFC 237. En el pesaje, Correia pesó 141 libras, 5 libras sobre el límite del peso gallo. Correia fue multada con el 30% de su bolsa y la pelea se hizo en un peso pactado. Aldana ganó la pelea por sumisión en el tercer asalto. 3 victorias consecutivas, ¿quién lo diría? Después de iniciar con 2 derrotas. Y como sabes, el 30% de la bolsa de Correia fue a la cuenta de banco de Irene. ¡Ay, qué rico! ¡Uf! ¡Ah, qué delicia! El 20 de julio del 2019, Aldana enfrentó a Raquel Pennington, una histórica de UFC y de las MMA femeninas. Aldana perdió la pelea por decisión dividida. Irene estaba programada para enfrentar a Marion Renaud el 21 de septiembre del 2019. Renaud se retiró de la pelea por razones no reveladas y fue reemplazada con la debutante Vanessa Melo. En el pesaje, Melo pesó 140 libras, 4 libras sobre el límite de peso gallo y fue multada con el 30% de su bolsa y la pelea continuó en un peso pactado. Aldana ganó la pelea por decisión unánime y se llevó el 30% de la bolsa de Melo. Para su octavo combate dentro de la UFC el 14 de diciembre del 2019 en el UFC 245, Aldana enfrentó a Ketlen Vieira. Ganó la pelea por KO en el primer asalto. Con esta victoria se ganó su primer premio por la actuación de la noche. Y estando Ketlen Vieira clasificada número 2 de la división, era lógico que esa victoria le diera a Irene su oportunidad para pelear por el título, pero Nunes pasó 2 años sin defender su título de 135 libras y no fue hasta el UFC 269 a finales del 2021 cuando enfrentó a Juliana Peña, quien la sorprendió con una sumisión e hizo necesaria una revancha inmediata. Por lo que la mexicana tendría que seguir peleando antes de poder obtener su oportunidad. Aldana estuvo programada para enfrentar a Holly Holmes el 1 de agosto del 2020 en el UFC Fight Night 173. Sin embargo, el 22 de julio se reportó que Aldana se retiró de la pelea por haber dado positivo para COVID-19. El combate fue reprogramado para el 4 de octubre en el UFC o en ESPN Hall vs Aldana.
Esta fue la primera vez que Aldana encabezó una cartelera en la UFC y también la primera vez que lo hizo una mexicana. Perdió la pelea por decisión unánime. Para su siguiente combate, Irene enfrentó a Yana Kunitskaya el 10 de julio del 2021 en el UFC 264. En el pesaje, Aldana pesó 139.5 libras, 3.5 libras sobre el límite del peso gallo. La pelea continuó en un peso pactado y ahora fue Irene la multada con el 30% de su bolsa, que esta fue hacia Kunitskaya. Aldana ganó la pelea por TKO en el primer asalto. El 10 de septiembre del 2022, en el UFC 279, Aldana enfrentó a Macy Chiasson. Ganó la pelea por KO en el tercer asalto con una upkick al cuerpo. Esta victoria la hizo merecedora de su segundo premio a la actuación de la noche. Desde el 17 de enero de este año, Aldana está en la posición 5 del ranking de peso gallo de UFC. Se esperaba que le dieran la oportunidad por el título, pero en su lugar la programaron para enfrentar a Raquel Pennington el 20 de mayo de este año, en la UFC Fight Night 224. Sin embargo, al Juliana Peña haberse retirado de su pelea contra Amanda Nunes por lesión, la peleadora de origen venezolano se rompió una costilla en un entrenamiento y estará fuera por tiempo indefinido. Aldana entró como reemplazo para enfrentar a Nunes por el campeonato de peso gallo femenino de UFC el próximo 10 de junio en el UFC 289, lo que representa un gran reto para la mexicana, pues enfrente tiene a la considerada mejor de todos los tiempos, la Leona Nunes, campeona en 2 categorías y con una sola derrota en los últimos 9 años. ¿Vieron eso? Eso es ser bárbaro. Pero después de lo hecho por Alexa Grasso, su compatriota y compañera de gimnasio, ganándole el título a Valentina Shevchenko, quien nunca había perdido en peso mosca, todo es posible. Sí se puede. Si llegaste hasta aquí, suscríbete. Eso me motiva a seguir creando este tipo de contenido. Gracias de antemano.